cada teoría. Estoy utilizando 4 correlativos para desorganización social, 4 correlativos para armonía institucional. Se pueden utilizar números variables, obviamente, correlativos por teoría. Y con estos trato de predecir las tasas de criminalidad en el área metropolitana de la Ciudad de México. Todos ya conocemos más o menos la Ciudad de México. El área metropolitana en el año 2010 tenía 20 millones de habitantes. Ese punto, digamos, esa cruz que ven ahí en medio es el centroide geográfico ponderado por tamaño poblacional de la Ciudad de México, y el radio que ven ahí es una distancia estándar que básicamente lo que representa es que el 68% de la población del área metropolitana vive en ese radio de población, que son 27 millas en este caso. Este es el mapa de tasas de criminalidad. Lo que tienen ahí son municipios y delegaciones del Distrito Federal, que se conforman por 76 polígonos o áreas como tal de la área metropolitana, y se confirma la primera ley de la geografía, sobre los 70s, y es que las cosas que son, digamos que todo está relacionado con todo, pero los lugares más cercanos son más similares que los lugares lejanos. Esto aplica también al comportamiento criminal, es decir, en lugares en donde hay altas tasas de criminalidad, en este caso municipios o delegaciones, estos municipios o delegaciones van a estar rodeados por otros municipios o delegaciones que también tienen altos niveles de criminalidad. Es una geografía de la localidad criminal. El comportamiento criminal se concentra geográficamente porque las oportunidades para delinquir se concentran también geográficamente, pero también porque hay problemas sociales, geografías de la falta de oportunidad de desarrollo económico o de éxito monetario, también con patrones geográficos. Entonces hay un estadístico que se utiliza en análisis espacial que se llama coeficiente de autocorrelación, que lo que hace es medir la fuerza de la relación en los fenómenos en un lugar con relación a los lugares vecinos. Primera prueba de que el lugar importa. Si el lugar no importara, no habría dependencia espacial. Lo que pasara en un lugar no sería dependiente de las áreas o lugares vecinos. Otra pregunta diferente es saber qué áreas son significativamente diferentes de las otras, y ahí es donde entra otra parte del análisis de sistemas de información geográfica y estadística espacial, que es el análisis de puntos calientes o hotspot análisis, en donde ya decimos, bueno, no nada más muéstrame cuántos delitos suceden en cada lugar, sino dime además qué áreas son diferentes de las otras. Y aquí tenemos inclusive más claridad en cuanto a dónde se concentran los delitos en el área metropolitana de la Ciudad de México. Pues básicamente la parte central de la mancha urbana, pero que sería el norte del Distrito Federal, y luego el municipio de Tlaquepaque, que está en el municipio discutible, que está en el estado de los hombres. Esas son, digamos, áreas en donde podríamos, a través de políticas públicas bien dirigidas, tener efectos significativos para reducir la tasa de delitos en toda el área. Entonces, si el crimen varía entre lugares, esa es primera evidencia, ¿no?, discutible, pero primera evidencia de que los lugares importan. Pero falta explicar por qué los lugares importan, no nada más porque un fenómeno se concentra geográficamente. Tiene que haber una razón social, un comportamiento social se concentra geográficamente. Entonces, esto es importante en términos de implicaciones de política pública, porque si nosotros lanzamos el argumento de que las personas en los lugares se comportan de forma diferente, más allá de su posición socioeconómica o demográfica, es decir, que hay un contexto local, cultural, presiones anómicas, poder de desorganización social o ineficacia colectiva en estos lugares, lo que también significa es que los efectos de política pública también van a ser variables por lugares. En unos lugares tendremos impactos más fuertes que en otros lugares, y es por eso que es importante, y esto reivindica la importancia de la geografía en los análisis de medio ambiente, en los análisis criminológicos, en los análisis de pobreza, etc. Y esto es lo que quiero decir, si hay audiencia de aquí de varios estudiantes, que cuando veamos mapas, lo importante no es nada más de cómo la frecuencia con que se presentan las cosas en los mapas. Cuando analizamos los mapas, tienen que entender las relaciones de las variables que demuestran o se presentan en estos mapas. Cuando vemos mapas, no es nada más, digamos, un análisis univariado, hay análisis bivariados, hay correlaciones en los mapas. Y lo que hacemos con análisis espacial, en términos muy llaneros, pues es poner un mapa sobre otro mapa, sobre otro mapa, sobre otro mapa, y tratamos de ver si hay patrones, comportamientos y a través del tiempo,
un delito, ¿no? Una tendencia. Entonces hay que ver la magnitud de las cosas en los lugares, pero también las relaciones entre las variables en los lugares. Ok, vamos rápido a la evidencia. ¿Hay compatibilidad o incompatibilidad en estas teorías? La primera columna muestra los coeficientes de la prueba de teoría de desorganización social. La segunda columna, la prueba de la teoría de anomia institucional. Y la tercera columna, la prueba simultánea. Y lo que encontramos aquí es que cuando hacemos la prueba simultánea hacemos un contraste, un choque entre las dos teorías, a ver cuál realmente predice la tasa general de crimen en el área metropolitana, si es desorganización social o si es anomia institucional. Lo que encontramos es que es principalmente desorganización social. La desorganización social deja sin significancia estadística o sin capacidad explicativa a la teoría de anomia institucional, con una excepción, que es un correlativo compartido, y que es ese que dice female HH, o son hogares dirigidos por madres solteras, la cual, en este sentido, lo que predice esta variable para ambas teorías es que en aquellos lugares donde hay altas proporciones de madres solteras, también hay altas tasas de delincuencia en esa misma área. Y el mecanismo causal que opera en esta teoría de desorganización social es la falta de supervisión de menores. ¿Por qué? Porque las madres solteras tienen que ir a trabajar y a veces los muchachos están toda la tarde después de la escuela completamente solos en la calle, conocen a ciertas amistades y pueden tener ahí los problemas de control de comportamiento, ¿no? Donde dice R cuadrado ajustado, pues básicamente es una proporción de capacidad explicativa, un 67%, es una mezcla de teoría bastante fuerte para poder predecir este comportamiento de área metropolitana. Entonces las relaciones sí son en términos que cuando hacemos las pruebas separadas sí van en dirección de lo que predice la teoría, pero cuando las juntamos obviamente desorganización social de nuevo desplaza la importancia de anomia institucional. Y encontramos dos correlativos principales, de nuevo proporciones de madres solteras y presencia de bares y restaurantes. Esto también tiene relación con otra teoría llamada de la oportunidad criminal, y lo que nos dice es que en estas áreas donde hay consumo de alcohol hay también más objetivos de crimen, digamos hay una coincidencia entre criminales y víctimas, hay más descuido, hay más consumo de alcohol y esto puede llevar a una mayor delincuencia. Se me está acabando el tiempo, entonces voy a ir muy rápido a lo que representarían los mapas. También cuando se analiza espacialmente los fenómenos y vemos los resultados de las pruebas de teorías en los mapas, lo que hay que ver son los empalmes y los desempalmes en las explicaciones. Este mapa, por ejemplo, lo que nos hace, y esta se llama técnica de nuevo de regresión geográfica ponderada, lo que nos dice es, estos colores lo que representan son las capacidades explicativas de la teoría en cada municipio. Y esto es lo que, de nuevo, en una segunda instancia reivindica la importancia de la geografía. Encontramos que el modelo teórico predice con más fuerza en unos lugares que en otros lugares esas tasas de criminalidad, principalmente hacia el lado poniente o sur del área metropolitana de la Ciudad de México, más fuerza, la teoría es más fuerte ahí. Es decir, que si hacemos o implementamos políticas públicas sobre la base de este modelo de prevención, de teorías de prevención social del delito, tendremos o encontraremos efectos más fuertes y presumiblemente, hipotéticamente, más rápidos en esa zona de la ciudad que en la zona, por ejemplo, noreste de la ciudad. Y algo más interesante, que es la heterogeneidad espacial como tal. Ya había comentado que las relaciones entre las variables en los lugares pueden ser diferentes. En un lugar una predicción puede ser positiva y en otro lugar puede ser negativa. En ocasiones esto puede deberse a falta de especificación de los modelos, pero en otras ocasiones puede ser evidencia sustantiva de heterogeneidad espacial. Lo que están viendo aquí son los resultados cuando tenemos, digamos, la relación entre, en este caso son municipios con viviendas con madres solteras, hogares dirigidos por madres solteras. En unos lugares, conforme aumenta esa proporción de madres solteras, de hecho disminuye la tasa de criminalidad. Y en otros lugares esa proporción es inversa, en donde aumenta
proporción de hogares con madres solteras, de hecho también aumenta el crimen. De nuevo, pueden ser problemas de especificación de los modelos, el hecho de que encontremos pendientes positivas en unos municipios, pendientes negativas en otros, y esto también llama la atención a hacer más estudios al respecto. Pero lo encontramos en ciencias sociales, lo encontramos dentro de las ciencias sociales en muchísimos problemas de comportamiento. Bueno, no hace falta entonces un premio Nobel en esto, realmente lo que necesitamos es, no hay premios Nobel, por cierto, en criminología, pero pues una materia que digas que difícil es. En muchas ocasiones lo que hacemos es confirmar el sentido común, lo que ya sabemos o lo confirmamos empíricamente, y lo que se necesita obviamente son más apoyos para jóvenes y madres solteras. ¿Por qué? Porque precisamente el crimen en muchas ocasiones responde a una falta de oportunidades. No es innato en las personas comportarse de forma criminal, sino que es necesario también darle a las personas la oportunidad de tener éxito, y entonces dentro de estos medios legales para tener éxito podemos tener menores tasas de criminalidad. Tenemos varios estudios, un ciclo rapidísimo, ya tenemos varias evidencias en cuanto a que si damos más becas, podríamos reducir las ventas de drogas y de vandalismo en prepas. Si no controlamos el tema de abuso de alcohol en los hogares durante la niñez de los presos, eso dirige también una mayor propensidad a cometer delitos y eventualmente a aumentar la población en reclusión en el área metropolitana. Y necesitamos obviamente un enfoque integral. Esto es prevención social, pero también hay prevención situacional. La prevención situacional lo que significa es básicamente fortificarse, hacer difícil que seamos, bajar las probabilidades de que seamos victimizados, y si funcionan esas medidas de básicamente alarmas, barras altas, ventanas con barrotes. El otro día, hace como unos 6 meses proponíamos a los diputados que se hicieran deducibles los gastos en sistemas de seguridad privada, visto el fracaso de la seguridad pública. Pues no tenemos más remedio que acudir a la seguridad privada, por lo menos que nos haga deducibles esos gastos como respuesta, y no es poco lo que gastamos en el país al respecto. Y entonces, ¿en qué sí gastamos? Ya con esto termino. Lo que acabamos de ver es que en el área metropolitana de la Ciudad de México, de acuerdo a la teoría de la economía institucional, se supondría que altas tasas de abstención política o participación electoral en los asuntos públicos a través de las elecciones, pues aumentaría el crimen. No encontramos evidencia de eso en el área metropolitana de la Ciudad de México, pero sí encontramos evidencia de cómo gastamos el dinero en el país. Este año vamos a gastar casi $1 billón en el Instituto Nacional ahora el antiguo IFE, ahora INE, Instituto Nacional de Elecciones, en un año sin elecciones, por cierto. Pero para prevención social del delito gastamos casi 2.500 millones de pesos, mientras que los daños del crimen ascienden a casi 25.000 millones de dólares, en hogares y en viviendas. Entonces, me parece a mí, claro, la democracia tiene unos beneficios, por supuesto, pero me parece que podríamos hacer un poquito más pequeñita esa bola violeta y hacerla más grande la verde, y con esto terminaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. En este momento pasamos a la sesión de preguntas. Tomaremos unos 15 minutos para preguntas y respuestas. No sé si alguien del público tenga alguna respuesta, alguna pregunta. Pues si tienen respuestas, pásenlas, por favor. Así los profes tendrán menos trabajo. ¿No? Bueno, de momento yo tengo una. Yo que estoy totalmente todos los días trabajando con esta parte de sistemas de información geográfica. Me topo con esto y es algo que creo que el doctor Raúl hizo énfasis en el cómo debemos empezar a preparar nuestra información, ¿no? Cómo la tenemos que limpiar, cómo la tenemos que preparar para tener una evaluación correcta de lo que estamos evaluando. Pero aunado a eso, yo tengo o me enfrento con algún otro tipo de problemas, y bueno, la pregunta va para el doctor Jaime. En este aspecto,
¿Cómo hacer? Bueno, vamos a enfocar, la pregunta es al mapa que presentó sobre suicidios, ¿no? Que finalmente muchas veces es minería de datos, ¿no? De estar buscando fuentes. ¿De qué manera podemos empezar a confiar en las instituciones, en algunas instituciones, para esa búsqueda de datos? Finalmente, muchas veces lo más confiable es lo que yo levanto y lo que yo estoy preparando. Pero, ¿cómo desde su trinchera, desde su expertise, cómo ir solventando estas deficiencias que muchas veces están en los datos oficiales, ¿no? O sea, ¿de qué manera o cómo podemos confiar en las instituciones que dan estos datos? ¿O cómo ir solventando las deficiencias si es que las encontrásemos? La pregunta de cómo confiar en las instituciones no tendría una respuesta. No, claro. De hecho, lo que se hizo en este caso fue suplir que no existía información agregada espacialmente con otra fuente. Inmediatamente surgió la duda, bueno, este no es un periódico que yo confiaría para muchas cosas, ¿no? En general no me voy a informar sobre la situación política en este periódico que no es ni La Jornada de Aguascalientes, ni El Hidrocálido, ni uno que son considerados más o menos serios. Entonces necesitamos verificar de alguna forma la información. La primera verificación es, de hecho, sí confiar en el dato de INEGI de suicidios por año, por municipio, y ver si la suma a partir de los periódicos coincidía con el total municipal de INEGI. Ese fue un primer punto de verificación. Y otra, ver si algunos de los suicidios eran reportados por fuentes consideradas más serias, ¿no? Como, digamos, la Jornada de Aguascalientes, digamos. Okay. Estas dos verificaciones se llevaron a cabo y por eso hubo confianza de presentar este producto, ¿no? Claro, si se quisiera incluir como un producto académico, tendría que tener todavía muchísimo más rigor, digamos, como un trabajo escolar. Me pareció que esos dos puntos eran suficientemente buenos, ¿no? Okay. Pero muchas veces no vamos a tener forma de hacer esas verificaciones, ¿no? Yo he trabajado con datos de periódico para conflictos por agua y pues es imposible hacerlo de otras formas si queremos hacer un estudio nacional, ¿no? Tendría que hacer trabajo de campo en cientos de claro, eso es un problema muy grave. Entonces, muchas veces la pregunta es aceptar que podría haber un sesgo en la información, dado la fuente que estamos utilizando, que en el caso de conflictos sí había un sesgo fuerte. En el caso de los suicidios podríamos confiar que no tenían por qué estar inventando que alguien se había suicidado en tal colonia o no. O sea, creíamos que intuitivamente sí era buena la información y seguimos esos dos puntos para asegurarnos. Ok, perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta detrás. A mí el doctor Pacheco me dejó muy intrigada con el 42%, por favor, ¿podría ampliar? Sí, lo que pasa, no lo voy a sacar de mis mapas porque no tengo el mapa subnacional. Lo que pasa es que aquí, y esto lo comentó el profesor Sainz, aquí el gran problema está en que las mediciones que se hacen normalmente se hacen en cuanto a indicadores que son estáticos, no indicadores de flujo. Es decir, si yo te digo que una planta de tratamiento de aguas residuales, que tenemos 150 plantas de tratamiento de aguas residuales, tú vas a decir, Conagua va a decir, tenemos cobertura del 100% en cuanto a, está conectado a tratamiento de aguas residuales del 100% de la población. Analizando precisamente las escalas de Ampere o en comunidad, tú te puedes dar cuenta, 1, de que la planta de tratamiento no funciona, 2, de que la conexión no es a una planta de tratamiento, es en la medición de Conagua, conexión significa que tengan alguna forma de conectarse con la parte externa del household, de la casa, del hogar. ¿Sí me explico? Eso es absurdo. O sea, que
que si ustedes están tirando todo, tienen una letrina afuera, está considerado su casa como si tuvieras un. Entonces, el libro que de hecho, si Dios quiere, me lo van a publicar ahora para septiembre, el libro en el que escribí precisamente sobre gobernanza de aguas residuales, lo que demuestro es que si uno no se va a analizar todos esos indicadores, entonces estamos diseñando políticas públicas, 1, equivocadas, 2, mal enfocadas, mal priorizadas, y 3, poco informadas espacialmente. De hecho, yo me atrevo a ser más agresivo que mis colegas. Yo no creo que haya un estudiante del CIDE que deba de salir de la institución sin saber si es una información geográfica. Por la simple y sencilla razón de que no existe ninguna política pública que no tenga impacto espacial y en la cual la escala no tenga impacto. Entonces, a mí me parece que este es el momento, perdón, ojalá que estuviera aquí Guillermo Cejudo, secretario académico, creo que este es el momento de reconsiderar la forma en la que nosotros hacemos ciencia social en el CIDE. No podemos hacerlo sin tomar en cuenta la escala. No necesitan ustedes, yo lo comenté con Gabriel, lo he comentado con Carlos, lo he comentado con Jaime, lo hemos comentado con el profe Raviz. Ustedes no necesitan la super sofisticación. Le pueden traer la base de datos limpia a Gabriel, ¿no? Pero sí no puede uno analizar políticas públicas sin hablar de escala. Eso no existe y el que lo haga está cometiendo. Así de sencillo. Digo, ya que Pavel y Pepe están aquí enfrente, son quienes coordinan el Premio Gestión y Gobierno Local, uno de los énfasis más fuertes del CIDE es precisamente la gobernanza local. La gobernanza local tiene implícita la dimensión espacial. No podemos, tenemos ¿cuántos años de ser el Premio Gestión y Gobierno Local? ¿10? ¿12? 14. Y todavía no hacemos, digamos, mandatorio el que se analicen los aspectos espaciales de implementación de política pública. Creo que es el momento. Perdón, ya me vine de activista. ¿Alguien más? ¿Algún otro para mí? ¿Cómo limpiar una base de datos? Limpia, ¿qué es exactamente este limpio? Sí, bueno, esa creo que me toca a mí. Bueno, mira, todo está, como mencionaba el doctor Pacheco, básicamente la manera en cómo vas a construir una base de datos, cómo la vas a ordenar, va a estar en función a la escala de trabajo que quieres representar, ¿sí? Entonces, siendo muy técnico, las bases de datos que se manejan para poder integrarlas a un sistema de información geográfica básicamente son bases muy sencillas, son bases planas en donde vas a tener variables y vas a tener registros. Cada registro va a estar asociado a algún elemento que tú vas a querer representar. Llámese un punto, llámese una línea que vas a representar, un tendido eléctrico, una carretera, ¿sí? O un polígono en donde vas a representar un municipio, un estado, donde vas a representar una manzana, ¿sí? Entonces, siempre hay que limpiar en el aspecto de necesito tener, si tengo 200 municipios en mi universo de estudio, mi base de datos tiene que ser de 200 registros, ¿no? Y perfectamente bien identificados para en el momento en el que tú hagas, que es lo más sencillo y lo más rápido, montar tu base de datos que procesaste en Excel, que procesaste en Stata, que procesaste en Access, que procesaste en MySQL, en lo que tú quieras. Finalmente, en el momento que tú la integras a un sistema de información geográfica, tienes que buscar esos elementos en donde puedes hacer ese match, ¿no? En donde vas a unir todos tus datos tabulares sobre una base espacial, ¿sí? Entonces, hay ciertas reglas topológicas que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, una base de datos para un SIG diferencia entre columnas textuales y columnas numéricas, ¿sí? El tratamiento que les das es diferente. Entonces, una columna numérica no puede tener celdas en blanco, por ejemplo,
¿no? Entonces, ese es el tipo de limpieza que hay que hacer, ¿no? Asegurarme que si lo que quiero representar en una variable son datos numéricos, entonces tengo que asegurarme que en las celdas que no tenga valor, tengo que poner algo. ¿Cómo vas a decidir qué poner? Bueno, eso ya es una cuestión más metodológica de lo que estés evaluando. Porque puedes decidir poner un 0, que puede significar no hay, o puede significar no tengo la información, ¿sí? O es 0. Entonces tienes que tener cuidado, pero eso ya es una cuestión metodológica, ¿no? Entonces no sé si con esto, claro, sí, por favor. También un poco en ese sentido yo quisiera hacer referencia a algo que me encontré con el trabajo que les puse así de una manera muy rápida. Quise, por ejemplo, agregar la información que tenemos, que está disponible, como se comentaba, a nivel de manzana, agregarla a nivel de colonia. Algunos de los datos que tenemos a nivel de manzana, al sumarlo, agregarlo a nivel de colonia, nos encontramos con que había valores de algunas variables que tenían por confidencialidad que el INEGI no reporta, porque son solo 2 hogares que tienen esa característica, un hogar que tiene esa característica, manzanas que tenían lo que llamamos valores perdidos, missing values. Y entonces, obviamente, al sumarlo, porque esos valores no cuentan, esas manzanas no contaban para esa variable, y al sumarlo, pues me salían cosas a nivel de colonia, evidentemente valores que pues, aparentemente no tenían sentido. Es decir, esas variables a nivel agregado, a nivel de colonia, pues no me van a servir así directamente. Tendría que hacer algunos supuestos, o hay técnicas que algunos estadísticos han inventado, hacer regresiones o hacer valores promedios para poder recuperar esa información, pero que son supuestos, pero finalmente esa información de manera directa pues sí nos afecta a lo que queremos hacer agregados, pero finalmente si quieren agregar el chip o al revés, tengo información a nivel de municipio, como decía, y por qué nosotros tuvimos que irnos a hacer una encuesta sin tener información a nivel de detalle, a nivel de hogar, pues porque no está esa información, por ejemplo, de renta, o no la proporciona el INEGI a nivel de detalle de manzana o a nivel de vivienda, como se llama el microdato, y entonces eso nos enfrenta a una situación que no podemos resolver tan fácilmente. Y entonces, bueno, es un ejemplo muy específico, pero que sí, finalmente lo que comentaba el profesor, que de algunos países, pues sí, tenemos no solamente heterogeneidad de situaciones, sino también heterogeneidad de información que se tenga disponible. Entonces, pues ahí también es otro problema, que no es tan sencillo trabajar con las bases de datos así, sumarlas o agregarlas, sino hay que hacer pues, muchos esfuerzos de análisis. Gracias, don Alfredo. Sí, muchas veces hay que hacer así como arma de teatro para poder ajustar datos, ¿no? ¿Alguien más? Para el profesor Ramírez, yo una vez a un compañero que hizo un trabajo con sistemas de información geográfica, bueno, mejor dicho, no hizo un trabajo de información geográfica porque él dice que se basaba en una muestra y que no era muy confiable utilizar muestras cuando uno representa datos espaciales, porque digamos una sola observación puede hacer una diferencia enorme. Como se habla de distancias, una sola observación puede digamos causar un efecto digamos perturbador sobre lo que se quiere medir. Entonces pues yo quisiera que me aclarara un poco qué tan cierto de pronto puede ser eso, y si esos casos se presentan, digamos, de trabajar sistemas muestras con datos de sistemas de información geográfica, ¿qué se puede hacer para evitar, digamos, ese tipo de problemas de informaciones o datos que son demasiado, digamos, dañan, o por decir así como, son outliers?